Un aplauso, hermanos. Un aplauso fuerte a todos los presentes, nuestra audiencia o pueblo del Eterno presencial. Y bienvenidos a los hermanos que nos están viendo por Facebook y por video y algunas otras plataformas sociales. Tengo muchas cosas en la mente, así es que si me miran medio así, medio trabadito esta mañana, es normal. Porque estamos trabajando en muchas cosas a la vez, pero es mi deseo que en esta tarde de Shabbat el pueblo del Señor se regocije y reciba, que esté receptivo. Diga conmigo receptivo. Porque Dios ha preparado una palabra, más que el hombre preparar una palabra, es Dios que quiere ministrar nuestros corazones. Y quiere ministrar porque el pueblo de Dios ha estado saliendo, y digo ha estado saliendo porque no ha terminado de salir. Todavía la pandemia tiene estos efectos. Está trayendo efectos y consecuencias por lo que ha pasado durante los últimos 2 años y medio. Y tenemos que ser conscientes, considerar que esto es una realidad. Y aunque nosotros no miremos afectados directamente, digamos que usted sienta que está deprimido, que está afectado, tal vez no, pero las consecuencias en la economía se están viendo y eso también nos afecta emocionalmente, lo querramos o no. Todos estos son embates que están saliendo, ramificaciones de la pandemia. Entonces, el pueblo de Dios está empezando a salir de ese cascarón del ermitaño, de esa concha. Yo sé que esa palabra puede ser mala en algunos pueblos, especialmente en Sudamérica, pero es limpia para estos lados del norte. Esta caparazón está empezando a ser abandonada, porque tenemos que darnos cuenta que es importante que nosotros que somos el pueblo de Dios estemos en vanguardia. Que nosotros que somos el pueblo de Dios no nos podemos estar en la retaguardia inactivos. No podemos hacerlo así. Porque entonces, ¿para qué somos el pueblo de Dios? ¿Somos la luz de qué? Pueblo de Dios, ¿somos la luz de qué? Del mundo. ¿Y quién lo dijo? ¿Lo dijo el pastor Galán o lo dijo Mashiach? Él nos pasó esa batana. Él nos dio esa luz en nuestras manos, por lo tanto nosotros tenemos una gran responsabilidad. No podemos no la podemos soltar, no podemos dejar de correr. Porque en el momento que sintamos que no podemos aguantar, entonces tenemos que pasarle la batana a la próxima persona, porque tiene que haber un relevo. ¿Estamos entendiendo? Y el mundo no la va a querer tomar. Porque sabe que solamente un pueblo entendido puede ver lo que es la luz de Dios. Lo que es la luz de Mashiach en este mundo. Y lo que significa, cómo impacta, cómo cambia, cómo transforma. Tenemos que dejarnos entonces transformar. Tenemos que escuchar, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es oír complementos humanos, enseñanzas humanas, humanidades. No, es la palabra de Dios es la que te inyecta la fe. Nosotros podemos tener intelectualidad, conocimientos profundos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso no lo digo yo, es la palabra del Eterno. Entonces, hoy tenemos, creo que es una palabra de aliento. Y abramos el corazón, porque a veces puede sonar el mensaje regañón, pero no es la intención de este siervo ser regañón. Yo no gano nada con eso. No soy paternalista. Pero tenemos que dejarnos impactar por la palabra, porque eso es lo que produce cambio. Yo siempre he creído y lo he predicado tal vez 1 o 2 veces en el pasado. Pero hay muchas cosas, muchas fortalezas que se levantan en los corazones de las personas porque han sido impactadas por palabras fuertes, por tragedias, por abusos. Y a veces la palabra de Dios tiene que ser predicada con fortaleza para que te impacte y te libere, para que rompa la piedra que se ha construido dentro de nuestros corazones a través de todas esas cosas que nos han afectado. Entonces, dejémonos formar. Usted sabe lo que está diciendo la famosa prédica que hemos escuchado miles de veces del alfarero.
de que somos la arcilla en las manos de Dios y que Dios, para a veces podernos transformar, ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que romper. A veces el alfarero ya tiene puesto en su utensilio y ya le ha dado la forma. Pero llega un momento y dice, no me gusta. Y la aprieta y la vuelve a desbaratar y hace una pelota nuevamente de masa. Y lo tiene que volver a formar. Porque es la única manera. Por eso la palabra nos habla de un renacer, de un nacer nuevamente, que dejemos que Dios nos haga nacer. Y usted dirá, yo era así ya en Yeshua hace mucho tiempo. Amén. Pero a veces necesitamos renacer a muchas cosas. Al entendimiento, a las capacidades. Porque a veces queremos seguir a Mashiach con nuestras propias maneras de entender el mundo. No puedes seguir a Mashiach con tu propia filosofía. Tienes que seguir a Mashiach con su Torah. Él te indica qué es lo que vas a hacer con su Torah para que lo agrades a Él y en el proceso transformar tu vida y puedas ver ¿cómo se dice? The completion. Puedas ver terminar que su Torah, que su pacto se pueda cumplir en ti. Es la única manera. Es como cuando el maestro nos enseña, esta es la tarea y esta es la manera como yo quiero que la hagas. Si la haces diferente, no te la va a aceptar. Quiere que lo completes como Él te lo dijo, es una instrucción. Entonces es importante que nosotros nos demos a la tarea humilde. En humildad, hermanos. En amor, en obediencia, en fidelidad. A seguir lo que dice papi. Lo que dice nuestro Abba. Es tan importante que cuando decimos no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha, eso es lo que dice que sigamos rectamente, con rectitud, con fidelidad. Entonces hoy en Bashalach, diga conmigo Bashalach. Bashalach. Cuando nos dejó ir. ¿Quién nos dejó ir? El faraón dejó ir al pueblo finalmente. Por eso se llama Bashalach, que es lo que significa. Y como subtítulo le pusimos, es imposible ver el plan divino con amarguras. Diga conmigo, es imposible ver el plan divino con amarguras. Usted sabe que hay mucha gente afuera, y me estaba pasando a mí, y lo digo, lo confieso. Ya 1 año y tanto después de la pandemia estaba amargado. Había una raíz de amargura, ¿verdad? Muchas cosas se nos desbarataron en las manos. Y eso trae, primero, tristeza, trae sufrimiento, ver que la obra que uno ha luchado por varios años se rompa, se caiga. Y muchas veces porque el mismo hombre está haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Y la iglesia empezó a correr con temor. Y todos empezaron a huir, empezaron a dejar de congregarse. Y todo este efecto, la gente se enfermó, hermanos se nos murieron. Familiares también padecieron. Entonces todo eso trae un efecto, un producto bastante horrible al alma del ser humano. Y entonces, cuando uno está en esta posición de amargura, es imposible que tú mires la mano de Dios operando en tu vida. Las tienes enfrente y no las puedes ver. Tienes las bendiciones y no las puedes ver. No las puedes considerar, no las puedes catalogar. Porque aunque tú sabes de Dios, no las puedes ver porque el corazón no está en el preciso estatus, en el lugar correcto para poder tener los binoculares, los anteojos, los Ray-Ban espirituales. Si usted quiere decirlo de esa manera, para poder ver lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que Dios está haciendo y no lo puedes ver. Entonces, es imposible ver el plan divino con amarguras. Es imposible, tenemos que entender eso. Porque cuando uno camina con amargura y está tocando cosas del Eterno, la vas a estropear, la vas a echar a perder, vas a poner la situación peor. Porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Cuando estás en amargura, estás en un cierto nivel de tinieblas. Entonces, en Bashalach, en la Torah, Éxodo 13, 17 al 17, 16, profetas, vamos a ver en Jueces, del 4:4 al 5:31, pero lo vamos a concentrar en el 5:31.
perdón, del 5, ahí debería de ser, del capítulo 5 del 1 al 31. Pacto renovado, Mateo 14, 22, 33 y algunas de las otras escrituras que están escritas ahí. Les recordamos, hermanos, que somos una congregación netamente judeocristiana o mesiánica. Adoramos a nuestro Mesías Yeshua, el Salvador y el único Salvador del mundo, la única respuesta al dilema humano. Llamamos a Yahweh y obedecemos su Santa Torah. Es la única manera de entender el corazón de nuestro Padre Celestial, que es el mismo corazón de nuestro amado Mesías. En esta ocasión estamos estudiando Bashalá, que viene siendo la porción número 16 en este proceso anual. Y ahora vamos a pasar a enseñarle esto, que esto lo vamos a estar promocionando por unas cuantas semanas nada más y después nuestra intención. Gloria a su santo nombre. Y nosotros siempre creemos que estudiar juntos es la mejor manera de aprender y es una efectiva. Ya a los tiempos, hermanos, voy a la iglesia, recibo simplemente lo que el pastor me enseña. Tenemos que tomar la responsabilidad de sentarnos y aprender también un poquito nosotros porque crecemos más, lo aplicamos mejor. Y estos son algunos de los recursos que nosotros estamos utilizando prácticamente en esta esquina. El corazón de la Torá, recursos fuera de la Biblia, el Haftarot que estudia las Haftará o los profetas, el Humash con enseñanzas del Talmud y alguna información que tomé de Sefaria, que es una website completa que tiene todos los recursos judíos a la mano. Es inglés, pero de ahí se obtienen bastante información.
Ok, resumen de la porción, parte 1, hermano. Los Bené Israel, hijos de Israel, habían salido de Misraim, Egipto, la ruta más cercana de Eretz Israel. Querían llegar rápido, ¿verdad? Estaban a lo largo de la costa mediterránea hasta Israel, pero era territorio ocupado por los filisteos. Yo no sé si alguna vez ustedes se acuerdan que enseñamos hace unos años atrás, quizás 4, que se entiende, en la tradición se entiende y se enseña de que durante el tiempo de la esclavitud, por lo menos unos 30 años antes de la salida de Egipto o unos 50 años antes de la salida de Egipto, hubo una especie de una excursión. Se escaparon unos, creo que eran de la tribu se me va, me disculpan si es Benjamín o si eran efraimitas. Y se escaparon de Egipto y cuando llegaron a esta área fueron derrotados. Y en la tradición se entiende que este es el campo de los huesos muertos que miramos en Ezequiel. Ese era prácticamente del pueblo de Israel tratando de escaparse y se encontraron con los filisteos, que era un pueblo armado, y estos eran simplemente unos esclavos huyendo, no estaban capacitados y perecieron. Entonces, los hebreos no estaban listos para una batalla. Traían armas, traían todo lo necesario, pero no estaban entrenados como militares, por lo que Hashem tomó la decisión y los condujo al mar de Juncos. ¿Por qué? Para evitar que fueran víctimas de una escalada militar. Faraón fue informado de que los hijos de Israel parecían estar perdidos y fortaleció su resolución y la de su pueblo y persiguió a los judíos hasta el desierto. Faraón y su ejército con 600 carros los siguieron y los encajonaron frente hacia las playas de Jamsuf, que es el mar de Juncos. El pueblo se aterrorizó al ver la armada egipcia. Imagínense, mirar un montón de gente, ellos no están preparados, mujeres, niños, ancianos. Moshe les aseguró que solo tenían que confiar en Adonai. El Eterno instruyó a Moshe que extendiera su bastón sobre el mar. Hashem continuó separando a los israelitas de los egipcios con una columna de nube y fuego e hizo que soplara un viento durante la noche y ahí el Eterno partió el mar. Cuando los hijos de Israel terminaron de cruzar al otro lado, Hashem quitó la protección de fuego y los egipcios persiguieron a los hebreos entrando en medio del camino abierto entre las paredes del agua del mar. Moshe estiró su brazo, mandó a cerrar las aguas y todo el ejército del faraón pereció ahogado. Moshe y luego Miriam dirigen a los hijos de Israel en un canto espontáneo de exaltación y acción de gracia. Exaltación. Por eso hoy el tema de todas las alabanzas era exaltar y reconocer quién es Dios. ¿Qué es lo que hace Dios por su pueblo? La fidelidad de Dios, su Santo Espíritu. Porque es ahí donde está la diferencia del caminar del pueblo. Es ahí donde está nuestra diferencia. Es así como nosotros marcamos y sabemos que hemos salido de una tiniebla y hemos relucido en la luz. Hemos sido llevados de un reino hacia el otro. Entonces, los Bené Israel lucharon con las realidades abrumadoras de su experiencia en el desierto, intentando equilibrar la fe con las preocupaciones prácticas de supervivencia. Hashem hace milagros continuos demostrando su amor, fidelidad y gloria. Y siempre hemos enseñado, hemos aprendido que el amor y la fidelidad son prácticamente dos palabras. No son similares, son lo mismo, porque en la antigüedad la mejor definición de amar era siendo fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué? Solo el que ama se mantiene fiel. Ahora, a los hijos de Israel se les dieron instrucciones estrictas con respecto a la recolección y el consumo del maná y se les presentó el Shabbat y que se guardara, que se observara. El pueblo se enfrentó a Moshe por la falta de agua. Cuando le hace falta al pueblo provisión, cuando el pueblo se le afecta su capacidad de poder suplir a su familia,
Eso está tan marcado en el espíritu como lo es en la realidad física. Por eso es importante que nosotros como padres de familia, los líderes de nuestros hogares, entendamos que es de vital importancia. En inglés se dice una palabra que me gusta, es pivotal. Es de vital importancia que nosotros no dejemos ni de aprender ni de mantener esa enseñanza a los hijos, porque depende. Esa es la cuerda que los tiene colgaditos y seguros a ellos. ¿Me está entendiendo? No colgados del cuello, los suspende en seguridad. Eso es a lo que me refiero. Verticales, porque de otra manera, ¿quién se lo va a suplir? Nadie. Nadie los puede suplir. Somos nosotros los llamados a la responsabilidad que conlleva ser padres de familia, igualmente que los hijos tienen una gran responsabilidad de respeto hacia sus padres. Entonces el pueblo se enfrenta a Moshe por la falta de agua. Todo se les ha proveído. Protección, pero en este momento ahora llega la sed. Llega el desierto. Si usted no tiene agua, usted dice, me voy a morir, porque es una realidad. Entonces, lo que están exigiendo ellos, aunque lo vemos de un punto de vista de exigencia, de queja, diga conmigo, kebesher. Es como se dice la palabra queja en hebreo, kebesher. Kebesher. Queja. ¿Okay? Este mucho se está quebechando. Este se está quejando mucho, estoy bromeando, ¿verdad? Pues, tratando de hispanizar la palabra. El pueblo se enfrentó a Moshe por la falta de agua y Hashem ordenó a Moshe golpear una roca y brotó agua. Amalek ataca a los israelitas y mientras el liderazgo intercede ante Dios, Josué lidera a los hijos de Israel, Bené Israel, y obtienen la victoria. Créame que es recíproco. La congregación necesita al líder como el líder necesita a la congregación. Hoy en día hay mucho desajuste y se enseña mucho que ya los líderes no hacen falta. Eso es una mentira del enemigo. Porque el patrón bíblico desde el principio hasta el final se rige por esto. Hay un pastor y hay gente que lo sigue. Hay un moré y hay alguien que lo sigue. Hay un patriarca y hay gente que lo sigue. De otra manera, el patrón, es decir, estamos tomando el patrón siguiendo al Mesías. Las pisadas del pueblo de Dios tienen que seguir las pisadas del Mesías. Es decir, lo que está escrito es el patrón que debemos de seguir. Obviamente, no en todo se aplica en 100% esa verdad. Pero ok, seguimos adelante. Y esta es la escritura direccional. Es para donde nosotros vamos. Por su confianza, que es bitajón, pero que en este contexto se entiende que no es bitajón, sino que es emuná. ¿Okay? Por su confianza, que es fe, Moshe, después de haber crecido, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Cuando usted viene a los pies de Mashiach Yeshua, Jesucristo, usted le está diciendo al mundo, yo no soy hijo tuyo. Es una completa negación. Entonces, ¿por qué cuesta tanto dar ese paso? Porque estás renunciando a todo lo que era tu identidad anteriormente. Entonces, ahora uno tiene que caminar. Y aquí él sabe que él que nació y que fue posiblemente hasta los 2 o 3 añitos con su mamá, quien lo amamantó. Y después se lo llevó a quien lo adoptó, que fue Batia, la hija del faraón. Pero en este momento, él ya es un hombre y ha sido crecido, ha sido educado en todo el sistema de Egipto, pero en ese momento él decide, ya crecido, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, es decir, yo renuncio a esta identidad, yo me voy con mi pueblo. Es bien difícil, especialmente cuando vives muy bien, cuando lo tienes todo. Me trae a la mente la parábola del muchacho rico, del joven rico que vino pidiéndole que cómo podía entrar al reino de los cielos. Entonces, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Los placeres pasajeros del pecado. Todo puede ser algo que uno lo considera que no es malo, pero si te prohíbe, te bloquea poder servir adecuadamente al Señor, levantar manos blancas ante Él, significa que es un placer
pasajero. Y se constituye pecado. Había llegado a considerar los abusos sufridos en nombre del Mesías como mayores riquezas que los tesoros de Egipto, porque tenía los ojos fijos. ¿Dónde? ¿En dónde? A ver, familia de Dios, ayúdenme, porque yo solito no puedo ir en el barco. Los ojos fijos en confiando en fe. Lo puse en paréntesis porque originalmente eso no está en la escritura, en la traducción. Salió de Egipto sin temer la ira del rey. Perseveró como quien ve lo oculto. ¿Usted sabe cuántas personas? Yo a veces admiro a muchos de estos jóvenes que estaban en gangas y que se convierten al Eterno y dicen, a mí lo dejé todo, no me importó. Me pusieron hasta, ¿cómo se dice? Me amenazaron que me iban a matar, pero yo le sirvo a Cristo. Ese tipo de valentía, ese tipo de decisión, ese tipo de fe, cuando una persona está parando en ese tipo, en ese nivel, sabemos que el Espíritu Santo está trabajando. Entonces, había llegado a considerar los abusos sufridos en nombre del Mesías como mayores riquezas que los tesoros de Egipto, porque tenía los ojos fijos en la recompensa. Hay muchas personas que por temor, como dice el siguiente, confiando en fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey. Mucha gente temiendo que les pueda pasar algo, temiendo, dejan seguir al Señor porque tienen miedo que van a perder algo, tienen miedo de las consecuencias. Dice, perseveró como quien ve lo oculto, como quien entendía que algo Dios tenía para él. No lo veo, no lo entiendo, no lo percibo. Sé que ahí no está, pero yo sé que yo siento algo que es más allá de lo que yo puedo percibir con mi intelecto. Entonces, al confiar, él obedeció los requisitos para el Pesaj, que es Pascua, los requisitos para llevar a cabo el mandamiento de celebrar la Pascua, la primera, incluyendo la unción de la sangre para que, ¿cuál sangre? Del cordero que se sacrificó en Egipto, para que el destructor de los primogénitos no tocara a los primogénitos de Israel. Confiados, nuevamente ahí está la palabra, fe, en fe caminaron por el mar Rojo como por tierra seca. Cuando los egipcios intentaron hacerlo, el mar se los tragó. ¿Qué pasó? Iban con miedo, pero confiados. Ellos tenían el pacto con el Eterno, no los egipcios. Por lo tanto, aquí la parte de confiar, la parte de fe, tenemos que entender la esencialidad de esa palabra, porque es lo que hace la diferencia. ¿Qué le dijo antes de entrar al mar el Señor? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Ya oraste lo suficiente. En otras palabras, es tiempo de hacer, es tiempo de activar la fe. Y a veces nos quedamos nosotros así, neutros. El pueblo de Dios está llamado a activarse, a hacer cosas. Por eso es que en estos tiempos tenemos que reactivar, entrar en una emoción. Entrar en emoción, porque Dios está a punto de hacer algo muy especial. Está a punto de hacer cosas que no hemos visto. Hay mucha gente hablando del globo japonés que anda por, chino que anda por ahí. Chino. El globo chino. Que están supuestamente, creen que está espiando a los Estados Unidos. Entonces la pregunta que muchos hacen, ¿y por qué no lo derriban? Porque se teme de que sean armas biológicas, que pueden ser, al romperse eso, puede traer cosas que pueden traerle daño al pueblo. Perdona, pastora, que no. Y hay otro en Latinoamérica. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿de dónde viene nuestra salvación? Tenemos a los montes, porque de ahí, de las alturas. Cuando dice a los montes, obviamente, si usted no tiene montes alrededor, no se preocupe. Se está refiriendo prácticamente al cielo, del trono del Eterno, de un lugar más alto que nosotros. Nosotros confiamos en el Eterno. Amén. Y no nos podemos desplazar por este mundo con temor, porque eso es lo que le pasa. La gente se congela y deja de actuar la vida que han sido llamados a actuar, que es una vida en abundancia. Aleluya. Entonces ahora, pónganse de pie, hermanos, perdonen que la introducción siempre es un poquito larga.
No se preocupen que no me voy a extender mucho. Contestando todos. Berehu et Adonai Hameborah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baharbanu mikol ha'amim. Venat alanu et Torato. Bendecidos a Yahweh y bendito es Él. Bendito es Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Aleluya. Entonces, empezamos con Éxodo 13:17, después que Faraón nos dejó ir. Por eso es que Beshalach, la primera parte de la porción, te dice el título de la misma. El pueblo. Después que el Faraón nos dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino que pasa por la tierra de los Plishtim. Diga Plishtim, filisteos en hebreo. Plishtim. Porque estaba cerca. Dios pensó que el pueblo al ver la guerra cambiaría de opinión y regresaría a Egipto. Más bien Dios condujo al pueblo por una ruta indirecta a través del desierto junto al mar Suf. El pueblo de Israel subió de la tierra de Egipto completamente armado. Entonces la pregunta que mucha gente, pero ahí sí que iban armados, ¿por qué tuvieron miedo? La respuesta ya se las mencioné, no estaban entrenados, no eran pueblo de guerra, era pueblo esclavo. Entonces Moshe tomó los huesos de Joseph con él. Honor y vergüenza. En el ámbito de honor y vergüenza, aquí Joseph prácticamente siglos antes pidió que sus huesos fueran sacados. No se podía ir de Egipto porque él había sido adoptado por el faraón, pero él pidió que por favor, que cuando Dios lo visitara y lo sacara de Egipto, que se llevaran sus huesos, porque sus huesos no los quería, que se quedaran en una tierra donde él no pertenecía. Y aquí Moshe cumple honrando al patriarca, porque aunque él no ejerció su patriarcado oficialmente en Eretz Israel, en la tierra de Israel, él lo cumplió salvando a Egipto y también salvando a su pueblo. Entonces, Moshe tomó los huesos de Joseph con él porque Joseph había hecho jurar al pueblo de Israel cuando dijo, Dios ciertamente se acordará de ustedes y llevará mis huesos contigo lejos de aquí. Partieron de Sucot y acamparon en Etam al borde del desierto. Adonai iba delante de ellos en una columna de nube durante el día para guiarlos por su camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así podía viajar tanto de día como de noche. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche se apartaron de delante del pueblo. Consistente fidelidad. Yo puse esta rúbrica acá. Hashem mismo, no vaquianos, no representantes del reino, no un pelotón de militares hacia adelante, sino que Hashem mismo lideró a su pueblo. Era un rey que no se quedaba atrás, como todos los reyes. ¿Qué es lo que hacen los reyes? En los campos de guerra se quedan atrás y mandan a todos los batallones a pelear. Muy pocos reyes en la historia iban a pelear directamente. Uno de ellos era Carlos Magno, David. ¿Me entiendes? Toda esa gente iba a pelear, no se quedaban atrás, eran el ejemplo. Ellos se enseñaban con ejemplo. Y eso es maravilloso, porque aquí Dios nos da a saber del carácter de su justicia. Que no se quede atrás, sino que Él mismo busca lugares seguros y de descanso. Él mismo les va a buscar lugares seguros para acampar y de descanso. Y les sirve de guía. Las columnas es un emblema o una bandera de defensa, porque cuando la gente miraba ese emblema allá desde la lejanía, en una columna gigante de fuego, sabían que ahí venía el Dios de Israel. Y entonces los enemigos se apartaban. Pero para ellos era una bandera, como dice en Cantares 2:4b, la segunda parte del versículo, su bandera sobre mí es amor. Y es lindo ver cómo el carácter de Dios se manifiesta en sus acciones con su pueblo. Es precioso ver cómo Dios quiere demostrarnos su fidelidad. Vamos a seguir adelante porque hay mucho que decir.
de por qué los israelitas no fueron conducidos a través de la tierra de los filisteos. Muchas preguntas, mucha gente hace un montón de elaboraciones. Pero la paracha comienza que el versículo que sucedió que cuando el faraón los dejó ir, Dios no los guió por ahí, sino por el camino normal. Porque estaba cerca del camino de la tierra de los Plishtim, porque estaba cerca Kikarovu. Kikarovu. ¿Qué significa eso? Porque Hashem dijo, quizás la gente reconsiderará cuando vea guerra y se volverá a Egipto. Dios no quería que se regresara, porque era un potencial gigante. Cada vez que se le presentaba un obstáculo, ellos retrocedían, por lo menos mentalmente muchas veces, y en desobediencia muchas otras veces. Entonces, la frase Kikarovu, diga Kikarovu, suena como algo bien gracioso, pero eso es lo que significa. De acuerdo con la interpretación de Rashi, dice que la palabra hu, que es ellos, de ellos, o perteneciente a ellos, nace o hace referencia a la tierra de los filisteos, y la palabra Karov se refiere a la distancia geográfica. Estaban demasiado cercanos a los filisteos, por eso Dios no los quiso llevar por ahí. Pero ahora miren la inversión cuando se usa la misma frase que Karubu en referencia al pueblo. ¿Ok? Los Daas Sekeinim Mabale Ha Tosafot, los comentarios de los ancianos y las adiciones de los autores, proporcionan una interpretación totalmente diferente. Su traducción de Kikarovu es porque la nación de Israel es como un pariente del Todopoderoso. Es decir, Kikarovu nos acercó, estamos tan cerca al Señor desde aquel entonces. Dios ha querido siempre estar de cerca. ¿Qué fue lo que Él primeramente dijo cuando construyeron el Mishkan? Cuando construyeron el tabernáculo de reunión. Yo quiero habitar entre ellos. Yo quiero ser tu neighbor. Yo quiero ser tu vecino. Amén. Aleluya. Entonces, Kikarovu, díganlo conmigo, Kikarovu. La H2 es hu. En este momento se pronuncia silente, Kikarovu. Es porque la nación de Israel es como un pariente del Todopoderoso. ¿Ok? La palabra hu se refiere a la nación y la palabra karov significa relativo o, como dicen en inglés, relative, familiar o miembro de la familia. Dice en el Pesuk, en el versículo, se dice a los hijos de Israel, su pueblo íntimo. Israel es el pueblo íntimo de Dios. Am Krobo. Am Krobo. Nación familiar. Nación cercana. ¿Ok? Tehilim, esto es en los Salmos 148, 14. Ahí ustedes pueden ver su pueblo íntimo. Estos comentarios de los ancianos y las adiciones de los autores interpretan. Estos son los comentarios. Por ejemplo, está el comentario de Rashi. Está la base, ¿verdad?, la Torah. Y Rashi hace sus comentarios y hay ciertas áreas donde los comentaristas hacen, ¿verdad?, compaginan lo que dice Rashi con las opiniones de Rashi. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo. Estos comentarios se interpretan que como resultado de la íntima relación entre Dios y el pueblo israelita, Adonai no los condujo por rutas normales de viaje ya establecida, la ruta costera a través de la tierra de los filisteos. Por esa razón, porque era su Am Segulá, la nación especial para él. A veces Dios trata a sus hijos de una manera que a ellos les parece inexplicable. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa situación? Que ustedes no entienden por qué les está pasando una circunstancia, digamos que no es una situación donde usted quiera encontrarse, dificultosa. ¿Nos ha pasado eso? Amén. Entonces, a veces es inexplicable por qué Dios, si yo sé que yo estoy haciendo las cosas bien, está pasando esto. La razón de esto es que Karobu, pues simplemente Dios te está diciendo, tú estás tan cerca de mí que quiero que mires cosas acerca de tu carácter, que es necesario
que abras la bolsa y te des cuenta que es lo que está dentro. Que abras, desempaques lo que está dentro, porque a veces no quieres lidiar con esas cosas. Tú no las quieres porque sabes que a la hora que las desempaques te vas a tener que ver en el espejo. ¿Cuántos dicen amén? Dicen amén sinceramente. Porque a veces cuando uno quiere perdonar a alguien, ¿sabe cómo va a perdonar? Y cada vez que piensa en esa persona, cada vez que usted se le viene lo que le hicieron, cada vez que viene el pensamiento, cosas que pasaron en el pasado, usted se enoja. Si lo han herido, si lo han hecho trampa, si lo han traicionado, se enoja. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan a los psicólogos modernos? Que usted repita, te voy a perdonar, yo te perdono, yo te perdono. Espiritualmente eso funciona también, yo te perdono, yo te perdono. Pero cuando lo dice así, no es lo mismo que cuando usted se mira hacia el espejo. Y pensando en esa persona, usted dice, yo te perdono. Mamá, yo te perdono. Papá, yo te perdono. Hijo, yo te perdono. Esposa, yo te perdono. Esposo, yo te perdono. Quien sea que te haya agredido, yo te perdono porque te estás viendo. Y no es que te estás perdonando a ti mismo, sino que te conecta con la humanidad tuya. Te hace humano, te humaniza. El perdón es lo más humano que nosotros podemos experimentar en la vida. Es lo mejor, es lo más humano, porque te libera. Y al mismo tiempo que te libera, te hace sentir, te hace levantar. Por eso cuando usted recibe el perdón de Yeshua en su vida, usted sintió que se le quitó algo del hombro, ¿sí o no? Amén. Usted no lo puede explicar. ¿Cómo se explica eso? Tal vez usted le dijo muchas veces a alguien, I'm sorry. Y muchas veces te dice, no, pero lo tienes que sentir, lo tienes que decir como que realmente lo sientes verdaderamente. A veces no se trata de sentir, se trata de entender lo que realmente significa perdonar. Y cómo nos afecta a nosotros, porque la mejor manera de entender este tipo de cosas es utilizando la psicología invertida. Porque así como yo quiero que me traten, así voy a tratar. En la manera como yo perdono, así me van a perdonar, porque así dice lo que dice la oración del Señor. Como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Amén. Entonces, solamente 4 dijeron amén. Amén, aleluya. Entonces, mira, a veces Dios trata a sus hijos de una manera que a ellos les parece inexplicable. Me duele. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? La razón es esto, que Él sabe que Él te ha dado este estatus Kikarobú. Porque Él tiene una relación especial contigo, con usted, con nosotros. Se deriva de hecho de que Él tiene un plan diferente para su gente cercana. Te quiere sacar de lo que tú no quieres sacarte. Nuestras vacas santas, que no queremos que me las toque nadie. ¡Auch! Digan amén, hermanos. Amén. No me digas eso. No me toques eso. No. Somos intempestivos cuando alguien nos machuca el dedo gordo. Pero cuando su gente cercana, familia o hijos, porque este estatus para el pueblo de Israel se convierte verdaderamente en el estatus de familia en Yeshua, nuestro Mesías, porque Él deja de llamarnos amigos, que era un estatus de fidelidad, un estatus de tener un acuerdo con esa persona, pero con la persona del Eterno, pero ahora a través de Yeshua, que nos da el estatus de ser llamados hijos de Dios. Es en el nombre de Yeshua, entonces pasamos a ser familia. Pero desde acá nos están dando los sabios judíos, desde entonces comprendían que Dios quiere darnos el estatus a todos nosotros, todos aquellos que son obedientes de su Torah, todos aquellos que quieren caminar con el Eterno, el estatus de familia. Pero el estatus de familia conlleva ¿qué? Fidelidad, amor, lealtad. Y este tipo de cosas son importantes en una familia. Y no se pueden manifestar a menos que tengamos
roces. No estoy hablando de roces de pelea. Estoy hablando de roces de amor. Abrazos, tocarnos, besarnos, decirnos cosas bonitas. En vez de estarnos quejando tanto de la señora, que eso se da mucho en los matrimonios. Nosotros no somos exentos. Siempre surge una cosa de esas, por eso le digo, es importante que cultivemos la posibilidad de decirnos cosas bonitas unos a los otros. Amor, qué lindo te queda ese vestido. Ay, qué rico que cocinaste. Considerar si está muy ocupada la doña, por eso no te ha atendido bien. Hoy me di cuenta de que ella estaba corriendo con muchas cosas, inclusive llegando acá estaba corriendo con muchas cosas. Entonces yo incrementé mi paciencia, porque me di cuenta que en el proceso de ayudarme a mí se está llenando las manos. Y a veces se nos escapan esas cosas. Tenemos que hacer hincapié, tenemos que hacer el esfuerzo, esta terminología no nos gusta, forzarnos a hacerlo, porque es la única manera de accionarlo. Porque es que no me nace, de eso se trata, no te nace, lo tienes que hacer nacer, lo tienes que parir. Amén. Aleluya, eso es en casto español. Aleluya. Pero cuando su gente cercana, la familia, caminan abarcados, enojados e insatisfechos, la fe se debilita. Diga conmigo, la fe se debilita. Y no puede percibir el plan divino, no lo puede ver, no lo puede percibir, no lo puede entender. Él dice, hasta le aburren las cosas de Dios. Las desechan rápidamente. Y entonces, ¿por qué? Porque es imposible ver el plan divino con amarguras. Es imposible ver el plan de Dios con amarguras. Cuando usted tiene un malestar después de haber comido algo que le cayó mal, usted no quiere ver más comida, obviamente. Es más, usted no quiere que le hablen, usted lo que quiere es acostarse, que le den algo que le quite el sufrimiento del dolor estomacal. No que le ofrezcan más comida rica. ¿Me está entendiendo? Entonces, en este momento, Dios les puede estar sirviendo muchas cosas bonitas enfrente, pero no las puede ver, porque está con su malestar. Y lo que necesita es una pastilla de, como decían en la tradición cristiana, me acuerdo, me encantaba, era una cristomicina. Es la medicina para el espíritu. Una pastilla del Espíritu Santo. En muchas ocasiones la vida nos lleva por caminos tortuosos, hermanos. Muchas ocasiones, todas las semanas casi. ¿Cuántos de nosotros planeamos para la semana de hielo que tuvimos la semana pasada? Vale. Muchos estaban de vacaciones, pero ¿saben qué? Encerrados en su casa. Y no se quejaban. ¿Está entendiendo? Estaban de vacaciones, no fueron a trabajar, pero estaban encerrados en la casa. Algunos sin luz. Desgraciadamente, muchos de nuestros hermanos también en la fe estuvieron padeciendo de este problema. Pero en sí, para toda la gente, tenemos que orar por la situación para que Dios traiga alivio. Entonces, cuando confrontamos cualquier obstáculo, por ejemplo, hoy, si tenemos un problema dependiendo del nivel de gravedad, comenzamos a preguntarnos, ¿por qué el Todopoderoso nos está haciendo esto? Por eso es que nosotros tenemos que recordarnos, accionarnos, empujarnos a nosotros mismos. ¿Qué posición nos dio? ¿Qué carobó? ¿Qué carobó? Yo soy familia del Señor. Él no me va a olvidar esto. ¿Hay alguna razón? ¿O es simplemente un trampolín, un obstáculo normal de la vida? A veces creemos que todo es un ataque del enemigo. La gente siempre está echando la culpa a alguien. ¿Qué tal? Si es algo que nosotros mismos creamos o es simplemente un embate normal de la vida. Aunque el camino sea difícil y no tenga ningún sentido para nosotros, entonces creativamente comenzamos a quejarnos. ¡Qué becha! Creativamente nos quejamos de todo. Si no hay quejas, las inventamos. Yo sé de que esto no para los pelos a nadie, pero es la verdad. Lo que quiero es que miremos para adentro
que miremos y expulsemos, porque posiblemente la palabra de hoy es para eso mismo, como un martillo. A veces tiene que hacer fuerza para meterse donde está la cabeza del clavo y después tiene que extraerlo y en el proceso hay que hacer fuerza. Hay violencia y que aún no va a salir recto, sino que sale pandeado, sale de lado, sale encorvado. ¿Por qué? Por la fuerza, pero es la manera como sale. Y es como nosotros tenemos que expulsar hoy cualquier cosa que nos está reteniendo. Aunque el camino sea difícil, nosotros tenemos que provocarnos. A veces opinamos y quisiéramos que Dios hiciera las cosas más fáciles. Ahora, ¿por qué mejor no recomendamos y confiamos que Dios tiene una relación diferente con nosotros? Confiemos, Dios tiene una relación diferente con nosotros. Voy a ver si ponemos esto en perspectiva. ¿Qué dice la Escritura? Que el padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo disciplina o lo corrige. Entonces, ¿por qué nunca consideramos que lo que estamos pasando, una dificultad puede ser que Dios nos esté corrigiendo de algo? Porque Dios no va a bajar del cielo con una correa, con una faja o con un cinto. Se lo dije en 3 idiomas. Tiene 3 palabras hispanas. Aleluya. El Señor no va a bajar así, hermano. A veces nos permite que nosotros mismos nos enredemos con las tonterías que provocamos. Y no nos busca la salida porque Él te dice, tú quieres hacer eso, pues envíalos tú. Y cuando las cosas van mal, pues ahora resuélvelo tú, porque lo decidiste hacer por tu propia voluntad. ¿Y qué nos cuesta aceptar este tipo de cosas si empezáramos a tomar responsabilidad por cada una de estas situaciones que nosotros mismos provocamos? Las cosas empezarían a mejorar. Un aplauso para el Eterno. Es cuestión de responsabilidad. Señor bendito, aleluya, bendito sea su nombre. Éxodo 14, 9:15. Mire, los egipcios fueron tras de ellos, todos los caballos, los carros del faraón, 600 carros, imagínense esos animales, posiblemente con 2 caballos, algunos tal vez con 1, no lo sé. Pero eran carros pesados, porque eran carros de guerra, con madera, etc. Y entonces los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pihahirot. Esto, Pi, la boca de la playa, salían así entre las montañas y se abría una boca a la playa. Eso es lo que es Pihahirot, frente a Baal Zephon. Este es una deidad que estaba prácticamente a la salida de Egipto, del territorio de Egipto, al otro lado de las aguas. Era una de las montañas más altas. Y allí estaba un lugar donde se le daba culto a Baal Zephon. Baal, el señor del norte. Entonces, cuando Faraón se acercó, el pueblo de Israel miró hacia arriba y vio a los egipcios ahí mismo viniendo tras ellos. Con gran temor el pueblo de Israel clamó a Adonai. Con gran temor, obviamente. Si nosotros a veces con esta congelada, que es una cosa tan simple, es una cosa de la vida, una cosa del tiempo, yo las noches me levantaba, no por miedo, ninguno, pero por precaución. Me levantaba a abrir las plumas de las llaves del agua, del baño, por toda la casa. ¿Para qué? Para que fluyera el agua y no se congelara. Porque mucha gente, por no hacer eso, se les congeló. Y ahora tienen que romper pisos, sacar todas las tuberías rotas y hacer una inversión de dinero por no quererse levantar en la madrugada. Cosas que se pueden evitar. Entonces, pero acá el miedo que ellos sentían era normal, es una cosa, como no vas a tener miedo frente a un ejército que se te abalanza. Y le dijo a Moshe, fue porque no había suficientes sepulcros en Egipto. Aquí está el cabecha, aquí está la queja. Y le dijeron a Moshe, fue porque no había suficientes sepulcros en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto sacándonos de Egipto? ¿Se estaban quejando contra Moshe o directamente era con Dios? Porque el que los estaba sacando era Dios.
No les dijimos en Egipto que nos dejaran en paz. Seguiremos siendo esclavos. Yo quiero seguir siendo esclavo. Wow. Es preferible ser esclavo de los egipcios. Sería mejor para nosotros ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Eso es un rechazo, es una bofetada al esfuerzo tanto de los líderes de Moshe y toda su familia, como era directamente una bofetada al rostro del Eterno. Pero mire lo que dice este varón. Moshe Rabbeinu. Moshe nuestro rabino. Moshe respondió al pueblo con estas palabras de paz. Dejen de tener tanto miedo. No piensa que le dijo, dejen de tener tanto miedo. No fue que le dijo. Eso es estilo latino. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces cuando queremos traer paz, a veces nosotros ponemos la tormenta. ¿Cómo va a ser? Si queremos traer paz, ¿cómo vamos a traer palabras fuertes? No. Moshe respondió al pueblo, dejen de tener tanto miedo, manténganse firmes y verán cómo Adonai los va a salvar, aleluya. Él lo hará hoy, Él lo hará hoy, Él lo hará hoy. Yo no sé lo que estás viviendo en este momento, pero Dios lo va a hacer hoy. Hoy has visto a los egipcios, pero nunca más los volverás a ver. Adonai peleará por ti. Solo cálmense, cálmense. Adonai le preguntó a Moshe, ¿por qué me lloras? Dile al pueblo de Israel que avance. Porque la fe tiene que ser activa. Si ellos no avanzan y ponen los pies dentro del agua, no se abren el mar. Dile al pueblo que avance, porque Dios necesita ver tu fe para que Él actúe en tu favor. Dios necesita ver tu fe para que Él actúe en tu favor. Hermanos, es tan esencial, la fe es necesaria para que Dios se mueva. Porque en medio de la amargura, y ustedes dicen, eso no es amargura, es miedo. ¿Qué piensan ustedes? La frustración, el nivel de frustración que esta gente tenía, el pavor, la depresión, el temor, es un horror el que estaban sintiendo. Entonces el pueblo, mire, vamos a analizar esto y vamos a terminar. Yo les dije que le iba a dar exactamente el tiempo. Amén. 3 horas. Aleluya. El pueblo jamás ha experimentado circunstancias como esta. Vamos a analizar, porque es bien fácil. Siempre leemos la palabra y le ponemos queja. Mira el pueblo, le faltó fe, pero identifiquémoslos con nosotros. Ese es el espejo, vamos a ver cómo estamos. Por primera vez están conociendo al Dios de sus patriarcas. Ellos no habían tenido jamás conexión con el Dios de sus patriarcas. Es más, se habían corrompido poniendo conjuros y pactos con los dioses de Egipto en los dinteles de sus puertas. Por eso es que la sangre tenía que ser rociada para que limpiara eso. Para que debajo de esa sangre de pacto quedara todo eso abolido. Conociéndolo no como el Dios todopoderoso y autosuficiente. Ellos lo estaban conociendo no como esto, porque recuerden, eso lo miramos un par de parachas atrás. Tus padres, tus ancestros me conocieron como el Shaddai, pero yo nunca me les revelé con Yod, He, Vav, He. Nunca me les revelé como Yahweh. Entonces, conociéndolo en este momento no como el Dios todopoderoso y autosuficiente, que es lo que significa el Shaddai, pero como Yahweh, el Dios creador de todo y capaz de alterar todo el cosmos, el universo que Él creó, todo el mundo y su naturaleza. Nunca lo habían visto de esa manera. Ellos fueron esclavos por largo tiempo, pero jamás fueron perseguidos por una armada de 600 carros de guerra con objetivo de atraparlos o exterminarlos. Entonces, ¿tienen razón de tener miedo? Y nosotros estamos experimentando este tipo de terror en nuestra vida. Entonces, podríamos decir que tendríamos absolutamente ninguna razón para quejarnos tanto. No estoy tratando de ser minimalistas ni nada, hermano. Pero a veces nos quejamos de más. Hashem los ha tratado cercanos como un familiar. Ya pasamos ese estudio, ¿verdad? Pero como ha sido víctima del abuso y del sufrimiento, ¿ustedes creen de que los capataces de los esclavos les decían, ¡Juá, Juá! Mira, papito, hazme caso.
Oh, mira, por favor, muévete. No, hermano, eso era un trato de bestias como le daban a los esclavos. El abuso verbal, el minimizarlo, el destruir la integridad humana. Hacerlos sentir que no valen nada. El sufrimiento, todo eso. Hashem los ha tratado cercanos como familiares, pero como han sido víctimas de este abuso y sufrimiento a las manos de sus amos, se les hace difícil confiar ahora en el Padre, en el Rey del universo, que ahora pasa a ser su amo. Amén. Él es ahora el amo, entonces se les hace difícil pensar de que este amo va a ser diferente que aquellos que ellos han experimentado. Vuelvo y repito, están apenas iniciando una relación. Entonces yo no quiero invertir mi corazón, porque déjame ver cuánto le saco a este papi chulo. Déjame ver cuánto le puedo sacar de beneficio a este Dios, que cada vez que yo pida me dé algo para que me demuestre que me ama. Si esa es la manera que a veces muchas personas interpretan el amor. ¿Me está entendiendo? No es así. No es así. No lo pueden percibir, no lo pueden porque están viviendo en sus mentes el sufrimiento de tantos años, 210, 220 años de sufrimiento. No se van a apartar de la conciencia colectiva del pueblo. Es imposible arrancarla, extirparla. Y por eso su fe flaquea fácilmente. Entonces nosotros nos podemos ver que a veces nuestra fe flaquea por cosas tontas, por enojos más que todo. La mayor parte del tiempo en esta sociedad es impaciencia. Hoy en día todo lo queremos rápido. Tenemos el internet más rápido, lo quiero más rápido. La amargura de la experiencia no deja surgir la fe, la fidelidad y la confianza. Y parece, la fe es una cosa. La fe es lo que te mueve, que tú seas. Aunque la gente te diga, no se puede, hay algo que te da evidencia en tu espíritu de que sí se puede. Eso es fe. No lo puedes explicar, es sobrenatural. ¿Okay? La fidelidad es la interacción que tú tienes con los seres queridos. ¿Okay? Que es amor, porque establece consistencia, permanencia en ese punto. Tú no te mueves. Y la confianza es lo que te hace reaccionar inmediatamente cuando una persona te dice, mira, necesito que me hagas este favor, cuenta con ello. Porque tienes confianza, desarrollaste ya. Muchas personas esperan esa confianza inmediatamente, pero lo importante es que nosotros tenemos que considerar es que si hay una relación, si hay una relación, nadie puede decir, no pueden haber estos vínculos de confianza. Claro que sí, pero donde no hay una relación establecida, no puedes exigir confianza. ¿Cómo se desarrolla? Procurando hacer lo que Dios hizo con nosotros. Él nos hizo familiares, que nos familiaricemos unos con otros. Con amor, nos aproximemos unos a los otros. Tenemos que hacer el esfuerzo. Aleluya. En Yeshua Adonai nos ha hecho cercanos como parientes. Kikaru. Diga conmigo, Kikarubu. Kikarubu. En Jueces, esta es la Haftará, los profetas. Aquí tenemos que hay guerra que Débora está organizando en contra de los que los oprimen. Y es llamado Barak, porque César está peleando contra el pueblo, los tiene agobiados por mucho tiempo ya. Y ahora esta mujer dice, basta. No vamos a leer todo, porque es largo, Jueces 5 del 1 al 31, pero vamos a ver las partes enmarcadas, empezando por el 1. Y ese día Débora y Barak, el hijo de Abinoam, cantaron esta canción. Todavía no hemos llegado a la canción de Moshe. La cantamos acá en la alabanza ahorita. Y todos estamos bastante relacionados, que es el capítulo 15 o 14. 15 creo que es. Entonces, pero vamos a empezar por acá. Voy a alterar un poquito el orden. ¿Por qué? Porque lo que quiero dar es que, hermanos, para adorar a Dios se hace con alegría, se hace con ímpetu, se hace a propósito o con el propósito, con adoración, levantar las manos. Yo soy de los que mantiene de que hay que adorar a Dios con todo tu cuerpo,
con tu boca, con tus ojos, con tu espíritu, con tus oídos, con tus manos, con tus pies, con tu danza. Reconocerlo en todo momento porque es necesario que le demos la gloria al Rey. Hay muchas personas que pueden aceptar ser un poquito más calmados. Perfecto, yo no tengo problema con eso. Yo respeto eso. Pero en mi corazón, yo salto como David. Yo doy remolinos como David. Aquí no tenemos mucho espacio, si no, ella ya me estuviera viendo remolineando. En ese día, Débora y Barak, el hijo de Abinoam, cantaron esta canción en alegría, en júbilo. Porque sabe que rompe la pesadez de espíritu, la canción, la danza. Que rompe la canción, la danza. Por eso mucha gente cuando está triste empieza a cantar. Es una terapia y es gratis. Sí, amén. Esa terapia más efectiva, la más gratis del mundo. Úsala. Dios se la dio en su espíritu. No importa si usted desentona, por favor, usted cante. No se trata de ser cantante, se trata de honrar al Rey. Y aunque nosotros desentonemos para el Rey, es canción especial. La pastora me decía antes, yo no puedo cantar, me desentono, no importa, usted cante el Rey. Yo me tapo los oídos y usted canta. Y usted canta el Rey. Verso 2, cuando los líderes de Israel se dediquen y la gente voluntaria, los que están dispuestos, los que realmente desean, los que no esperan que le digan, puede venir, sino que ellos están, ¿en qué puedo ayudar? No se trata de que te nombres voluntario, es que de hacer paso, porque fe activa, fe activa. Todos deben bendecir a Adonai. Dice, todos deben. No es opcional, es casi un mandato. Más que todo, quiero que es una conciencia de que, como dice la oración, es digno y necesario que nosotros le adoremos reconociendo su nombre. Oíd, reyes, escuchad, príncipes, le cantaré a Adonai, cantaré alabanzas a Adonai, el Dios de Israel, Adonai, cuando saliste de Seir, cuando saliste del campo de Edom, la tierra tembló y el cielo tembló, y las nubes caían a raudales. Los montes se derritieron ante la presencia de Adonai en el Sinaí, delante de Adonai, el Dios de Israel. Verso 8. Eligieron nuevos dioses cuando la guerra estaba a la puerta. ¿Cuántas veces el pueblo cayó por desobedecer, por alejarse de su pacto con el Eterno, el Dios que los sacó de la tierra de esclavitud? Había un escudo, una lanza a la vista entre los 40,000 hombres de Israel. ¿Acaso los estaba forzando a alguien con una lanza al cuello diciendo, tienes que adorar a otro Dios? No, lo hicieron voluntariamente. Fue una gran falta. A veces el pueblo peca. Y no es que dicen, voy a irme a adorar a otro Dios, es que a veces te alejas porque tomamos opciones que no debemos de tomar, que nos alejan de Dios, automáticamente te va a producir el alejamiento del Señor. Entonces, miremos qué es lo que pasa en el pacto renovado, por ejemplo. Para ponerlo esto en perspectiva, cuando la gente ve, pero no ve. Porque hay mucha gente que dice, tengo fe, conocen la palabra, conocen la Biblia, pero ven, pero no ve. Entonces, mira Juan, ponga atención, porque esto a veces, la palabra pasamos, y esta versión me gusta porque es la versión judía traducida al español. Cuando la gente vio el milagro, Juan 6, 14 al 35, después del milagro de alimentar, ¿cuántos dice? 5,000 ¿cuántos? Esto sin contar mujeres y niños, que dice que más o menos eran entre 18,000 a 20,000 personas. Después del milagro de alimentar a 5,000 hombres más sus familias, cuando la gente vio el milagro que había hecho, dijeron, este tiene que ser el profeta. ¿A qué profeta se refiere? Al que profetizó Moshe, que iba a ser el Mashiach, que se supone que había de venir al mundo. Yeshua había estado a punto de venir y prenderlos. Perdón, Yeshua sabía que estaban a punto de venir y prenderlo para hacerlo rey. Porque se habían mirado, estaba toda la gente, wow, este es el Mesías. Así que volvió a las colinas de nuevo. Esta vez se fue solo. Es decir, no se despidió de nadie, no hizo tumulto, sino que no salió con su séquito, sino de que se fue solo.
Cuando llegó la noche, sus talmidim, discípulos, descendieron al lago, el lago de Galilea. Se subieron a una barca y partieron al otro lado del lago hacia Cafarnaúm. Esa es Capernaum, normalmente lo conocemos, pero la verdadera pronunciación es Cafarnaúm. Ya estaba oscuro. Yeshua aún no se había unido a ellos. Y el mar se estaba embraveciendo porque soplaba un fuerte viento. Habían remado 3 o 4 millas cuando vieron a Yeshua acercarse a la barca caminando sobre el lago. Estaban aterrorizados. Pero él les dijo, dejen de tener miedo, soy yo. Yo te digo en este día, Yeshua, tu Mesías, el príncipe de este mundo, o el príncipe de Dios en este mundo pasa a ser el rey. Te está diciendo, soy yo, no tengas miedo. Enfréntate a lo que tengas que enfrentar. Soy yo, no tengas miedo. Pero es que estoy incómodo, me estoy sufriendo, no me gusta esta situación. No tengas miedo, soy yo. Desempaca lo que tienes que desempacar. Deja de hacer lo que estás haciendo hasta este momento. Amén. Cambia en el nombre de Yeshua HaMashiach. Se subieron a una barca y partieron al otro lado del lago hacia Capernaum. Voy al 18 y el mar se estaba embraveciendo y soplaba fuerte el viento. En el 19, al terminar, estaban aterrorizados. 20. Pero él les dijo, dejen de tener miedo, soy yo. Entonces estaban dispuestos a llevarlo a la barca, y al instante la barca llegó a la tierra a la que se dirigían. Al día siguiente, la multitud se había quedado al otro lado del lago. Ellos notaron que allí había solo una barca y que Yeshua no había entrado en la barca con sus estudiantes o sus discípulos, sino que los talmidim habían estado solos cuando zarparon. Ellos miraron que habían 2 barcas. Una se la llevaron los discípulos y no se fue el Señor con ellos. Y había nada más una más que quedaba. La multitud que había sido alimentada llegaron y miraron todas estas cosas. Entonces, otras barcas de Tiberias llegaron a tierra cerca del lugar donde había comido el pan después de que el Señor había hecho la barajá, la bendición. Por consiguiente, cuando la multitud vio que no estaba allí Yeshua ni sus discípulos, ellos mismos abordaron las barcas y se dirigieron a Cafarnaúm buscando a Yeshua. Esto es importante que demos porque tengo que leer todo para que ustedes se den cuenta de cómo se va desarrollando la historia, cuántas hojas de testimonio tiene esta historia. ¿Ok? Ellos están evidenciando cosas, se están viendo muchas cosas, están tomando en considerando muchas cosas en un trabajo detectivesco. Son detectives, están diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Por dónde se fue? ¿Ok? Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Yeshua respondió, sí, ciertamente, te digo que no me buscas porque viste señales milagrosas, sino porque comiste el pan y tuviste todo lo que quisiste. El Señor le está diciendo, viste el milagro, pero no me estás buscando por el milagro que viste, por la señal que viste. Me estás buscando para que hoy también se te llene el estómago. Porque quieres comer más. No es que te va si el hombre es pobre, pero es la intención, es la kavaná que estaba en el corazón de la persona a la que no estaba en el lugar apropiado. No estaba sintonizada con el Espíritu de Dios. Entonces, fijémonos bien. Le está diciendo, tú viste milagro, ¿no? Ahora, Yeshua respondió, lo que 26, 27, trabajad, esfuércense, no por la comida que pasa, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque este es aquel a quien Dios Padre ha puesto su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? El pueblo judío no sabe lo que debe de hacer para realizar las cosas de Dios. Mira, empieza por ir a la sinagoga y camina en la Torá. Eso es Judaism 101, Judaísmo 101. Estamos hablando de un pueblo que sabe su cultura, que sabe a qué Dios sirve. Simplemente se están haciendo los tontos. ¿Okay? Entonces ellos le dijeron,
en el 29, Yeshua respondió, aquí está la obra de Dios, confiar en el que Él envió. ¿Qué es lo que deben de hacer para que se hagan las cosas bien, para realizar la obra de Dios? Entonces le responde Yeshua, aquí está la obra de Dios, confiar en el que Él envió, confía. Él no está diciendo, soy el Mesías, pero se está autoidentificando de que Él es el enviado. La palabra shaliach, enviado, Mashiach, tienen dos terminaciones parecidas. Entonces ellos le dijeron, tú, ¿qué milagro harás por nosotros? Él mismo le acaba de decir, tú diste milagro, pero no viniste por ese milagro, viniste por el pan. Entonces, ellos le dijeron, tú, ¿qué milagro harás por nosotros para que lo veamos y confiemos en ti? ¿Qué trabajos puedes realizar? En otras palabras, en una manera de queja están exigiendo más todavía. Nuestros padres comieron en el desierto, como está escrito en el Tanaj. Él les dio a comer pan del cielo. Yeshua le dijo, sí, en verdad. Os digo que no fue Moshe quien se los dio el pan del cielo, pero mi Padre os está dando el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos de este pan desde ahora. Yeshua respondió, yo soy el pan que es vida, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí confía nunca tendrá sed. Estaban viendo, pero no estaban viendo. Miraron los milagros, los confirmaron, fueron, indagaron, se dieron cuenta de que había poder, se dieron cuenta que era imposible de dar comer a tanta gente con tan poca comida, miraron los milagros, él mismo la evidencia, viendo y piden más milagros. ¿Qué puedo hacer? Decidieron no confiar, decidieron no ser leales, decidieron no ser abastecidos por la evidencia inmediata que se les ha otorgado enfrente. Si no somos capaces de tener humildad suficiente para aceptar que Dios todavía continúa haciendo milagros hoy en medio de nosotros, no vamos a tener fe suficiente para aceptar las cosas grandes que se vienen todavía. Tenemos que empezar por los pocos. Si somos fieles en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Amén. Gloria al Santo Eterno. ¿Cuánto me falta, pastora? Ok. Mire, en referencia a Débora. Se lee junto a Cantares de Moisés con esta parashá. Dice, Israel, Moshe, el canto de Moshe, Israel y de Miriam. Como dos celebraciones de la salvación divina de la historia. El cántico de Moisés en el mar que describe cómo Dios puso en pánico al enemigo. El ejército egipcio, ocurre al comienzo de la liberación. Ahora, fíjense bien que la tradición rabínica dice lo siguiente, no vamos a repetir esto. Aleluya, yo voy para atrás y ¿por qué? Ok. Ok. Dicen ellos de que, porque muchas veces se preguntan, ¿cuántos de ustedes se preguntaron cómo es que la gente empieza a cantar una canción que apenas Moisés la ha construido en el pasar en medio de las aguas? Él no estaba cantando la canción antes, él empieza a cantar después que ellos pasan el Mar Rojo en seco y llegan al otro lado. Él levanta la mano, cierra el mar, las paredes del mar encima del enemigo, el enemigo es destrozado, ¿ok? El enemigo es destrozado, es ahogado, e inclusive la misma escritura dice que los cuerpos de los egipcios flotaban muertos sobre el mar. Algunos me imagino que con el vaivén de las olas llegaron hasta las orejas. Pero dicen ellos, porque yo me preguntaba, ¿cómo es que sucede esto? Entonces los rabinos dicen en el Talmud, de que Moshe seguramente compuso la canción en el proceder y que después él empezó a tararear el primer verso. Y entonces les dijo que repitieran. Y ellos empezaron a repetir, normalmente como hacemos las cosas con los niños hoy en día. Cantamos una estrofa y ellos después la repiten después de nosotros, frase por frase. Frase por frase. Y entonces es de esa manera como ellos empiezan a cantar. ¿Qué sucede, hermanos? Fíjense bien lo que dice en Éxodo 15. Entonces Moshe y los hijos de Israel
cantaron este cántico al Señor. Cantaré al Señor porque Él es muy exaltado. Tanto el caballo como el conductor ha arrojado al mar. El Señor es mi fortaleza y mi amparo. Se ha convertido en mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. El Dios de mi Padre y yo lo exaltaré. El Señor es un guerrero. El Señor es su nombre. No vamos a leer toda la canción, pero está animando al pueblo. Simplemente con escuchar está aumentando la fe del pueblo mientras ellos están escuchando. ¿Por qué tenía que empezar a cantar así? Porque los está despertando del terror que sentían. ¿Me está entendiendo? Aunque todo el mundo se alegró en un momento que sintieron que escaparon del enemigo que los quería exterminar. Pero al mismo tiempo no deja nuestra humanidad, no deja de sentir por una millonada de gente que se ha muerto. Dicen los sabios judíos de que en un midrash que los ángeles que adoran al Señor empezaron a alabar, porque hay un coro de ángeles. Y dijeron, Señor, vamos a adorarte. Y le dice, ¿cómo ustedes me ofrecen alabanza en un momento cuando yo miro a mi creación, a la humanidad muerta? Por su dureza. Pero la recibió del hombre. Porque Moshe empieza a adorar, empieza a enseñar este canto y la gente empieza a repetir y empiezan a entonarlo normalmente. ¿Por qué él empieza con esta alabanza de esta manera? Porque les está haciendo reconocer que a Dios se les ha otorgado la salvación más gigante que toda la humanidad ha podido testificar en la historia. Y que ahora ellos tienen que alegrarse, agradecer y reconocer al Dios que les ha dado la salvación. Al Dios que les ha cumplido cada una de las promesas que Él hizo en el capítulo 6 de Éxodo. Que Él los iba a sacar de las tareas pesadas, que los iba a quitar de la esclavitud, que los iba a adoptar como pueblo, que los iba a llevar a una tierra que iba a ser para ellos. Todas esas las cumplió. Todas ellas las cumplió. Entonces, igualmente Débora, ¿qué es lo que hace? Si usted empieza a leer lo que dice Débora, en un momento ella se expresa. Tú has levantado a Débora como una madre para la nación de Israel. ¿Por qué ella apela a este tipo de cosas? Si nosotros hacemos un exégesis, un estudio de lo que está diciendo ella está levantando al pueblo porque están llenos de temor. Ellos están completamente inmovibles porque piensan que César los va a venir a destruir. Pero ella está levantando, sabe que todos los héroes, todos los defensores de Israel están amedrentados. Y él manda a llamar a Barak. Barak tiene interés en ella. Y ella va a aprovechar el hecho de que Barak esté interesado en ella para por lo menos levantar una cabeza a un caudillo que representa a Israel. Pero cuando ella dice que has levantado a una madre, inmediatamente apela al sentimiento de un hijo que se enfoque en su madre, que se enfoque en sus hijos, que se enfoque en la responsabilidad que tienen por su familia. Y entonces apelando de esa manera ella empieza a levantar el ánimo del pueblo. ¿Y por qué es tan importante? Porque estas son canciones. Es con canciones que Dios eleva el espíritu. Es con canciones que los judíos han mantenido sus liturgias vivas a través de miles de años. Desde el templo. ¿Por qué? Porque es cantando se alegra el alma, cantando se aprende a adorar a Dios, cantando se memoriza la palabra, cantando adoramos mejor. Somos instrumentos del Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Es danzando, es cantando, es dejándonos sentir la presencia de Dios, entonando su palabra con canción. ¿Usted nunca ha agarrado un salmo y empieza a entonar así, cantando el salmo? Es lindo, es precioso, es el levante, te levanta. Estoy por terminar. ¿Sabía usted que existen 10 tipos de canciones en el Tanaj? Esto recientemente lo compartió el Moré Edgar y yo pues lo tomé prestado y lo expandí un poquito dándole las citas. Canto de Adán está en el Salmo 92. Al salir de Egipto, debería ser ahí, el Az Yashir. Diga, Az Yashir. Esa es la canción de Moshe o la canción del mar. Ahí está la cita. Canto de Miriam,
inmediatamente del canto de Moshe, la segunda que lo empieza a cantar, y esta es otra parte, que cuando las mujeres están viendo todo el montón de muertos, están asustadas, las mujeres todavía no reaccionan, y entonces empieza a danzar Miriam con la pandereta. ¿Por qué? Porque quiere animar a las mujeres que empiezan a alabar a Dios, y entonces se le suman a ella millares de mujeres danzando, imagínense, volviéndose un campamento de danza. ¿Por qué? Porque necesitaban sacarlos, sacudirlos, sacarlos fuera del ímpetu, del susto. Entonces ahora, el canto de Joshua, oración de Moshe Hasseinu en Deuteronomio, que es la bendición de él hacia las tribus. Canción de Joshua en la victoria de Gibeón, cuando mandó a parar el sol. Canto de Débora, que es el que estamos refiriendo. Oración de Hannah, cuando le pide a Dios que le dé un hijo. Canto de David, en el Salmo 2 de Samuel 2:22. Cantar de los cantares de Shlomo. Todo el libro es una canción. El canto nuevo en la era mesiánica está en Apocalipsis. Además de estos 10 cantos, tenemos 10 tipos de canciones en el libro de Salmos. Y también los autores de los Salmos, todos fueron en un total de 10. Además, hermano, hay otros 4 cantos proféticos sobre el siervo sufriendo, hijo de Joseph, en el libro de Isaías. Todo esto, si quiere, yo les comparto esto más adelante. ¿Sabían ustedes que el As Yashir, esta canción se recitaba diariamente en el templo, 2 veces al día? Y que hoy modernamente lo recitamos cuando hacemos el Shaharit, las oraciones de la mañana. Hace 2000 años que cayó el templo y todavía se mantiene. Está activa. La canción, hermano, mueve los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Moshe le gustaba cantar y también componer canciones. Ya dijimos, el Salmo 90 lo escribió él. Ahí está la referencia. ¿Cuál es el propósito entonces de las canciones? Que a través de la música, diga conmigo, a través de la música, seamos mejores intérpretes de las escrituras y locutores. Interpretación y recontarlas. Las Santas Escrituras. Mejores narradores de la historia del pueblo de Dios. Y que nuestras generaciones, nuestros hijos, no se olviden de Dios, ni de dónde nos ha sacado Hashem. La canción es para narrar sus proezas con alegría. Señor, tú eres bueno, has hecho grandes cosas. No, así no es. Tenemos que, Señor, tú has hecho grandes cosas. Aleluya, aleluya. Porque es imposible ver el plan divino en amarguras. Éxodo 15, 1, 3. Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico. Y dijeron, cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. Él es magnífico. La canción de Miren es breve poema, aparece inmediatamente después de la de Moshe, unos cuantos versículos abajo. Y creo, hermanos, que aquí lo vamos a dejar. No importa lo que estemos pasando, a veces nos incomodamos. Voy a compartirle este midrash y cierro con esto 2 minutitos más. ¿Tengo tiempo? Gracias, pastora. Del rabino Friedman. Es un hombre que está mucho en las redes sociales, es un tremendo hombre sabio. Y una vez él contó esto, lo voy a hacer breve. Viajó desde los Estados Unidos, no me acuerdo dónde es que venía, creo de los Estados Unidos, a Argentina, y es un viaje largo. O creo que él venía de los Estados Unidos o de Europa, ahorita se me olvida, pero iba hacia Argentina y era un viaje completamente largo, largas horas. Lo único que él quería era comer, una comida casera o un restaurante, e irse a descansar, a dormir. Lo levanta su compañero de la organización, a los que ellos pertenecen, y se van de camino. Y de camino le dice, ¿sabes qué? Se me olvidó decirte de que hay una gran necesidad. Y él lo queda viendo, ¿de qué estás hablando? Yo tengo hambre, dice que pensó él. Y entonces dice, hay una señora que está completamente amargada, está deprimida, no sale de su casa, está sufriendo horriblemente. Y le dice, eso tiene que ver conmigo.
Él es rabino, él sabe lo que tiene que ver con él. Pero en ese momento él está pensando, yo tengo hambre, estoy cansado. A veces nuestras necesidades toman prioridad sobre las cosas que Dios, aún sabiendo nosotros que Dios nos ha llamado. ¿Estamos entendiendo? A veces perdemos bien fácil el camino. Y este hombre, para mí, es un hombre brillante, es uno de los hombres brillantes de nuestra era. Y entonces, dice que él pensando, todavía no le decía que estaba molesto, le dice, pero vamos a pasar rapidito por la casa de ella. Y ella dice que ahí se molestó. Pero finalmente él dice, bueno, para eso es que me has traído, Señor, realmente. Y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿ok? Agarró fuerza y le dijo, pero ¿por qué estás así? Es que su hijo se le murió. Su único hijo se le murió. Y desde ese entonces ella ha quedado deprimida. No quiere nada con la vida. Está muerta en vida. Ellos finalmente llegaron. Ellos golpean la puerta, la mujer les abre. Y cuando él la mira, dice que la descripción que le dio su compañero se quedó corta. Él realmente se asombró del estado, del mal estado en que ella estaba, bien demacrada, parecía una calavera. Y es que se sentó y los pasó adelante y le dijo mucho gusto, gracias por venir. Y él empezó a platicar. Y empezó a decir de que ya no sabía por qué la vida. Larga historia corta, hablan del muchacho, ella le dice, yo no quiero vivir, me quiero morir. Y entonces él le dice, ¿pero por qué? Es que yo no sé por qué Dios me dio un hijo si me lo iba a quitar. Normal, eso es bien humano. Todos nos expresamos de esa manera. ¿Por qué Dios me lo dio si me lo iba a quitar? Y entonces le dice, él le pregunta, ¿no sientes tú de que Dios tenía un plan específico en darte este hijo? Es que no encuentro ninguna razón por qué este sufrimiento. Entonces le dice, entonces, ¿tú piensas que era mejor que no te lo hubiese dado? Entonces, ¿piensas de que era mejor que Dios no te hubiera dado ese hijo? Quizás agradecer por el tiempo que lo tuviste. En ese momento, ella dice que se quedó así. Y completamente le volvió el color a la cara. Ella estaba tan sometida en su manera de pensar que nunca consideró el que Dios pudo habernos dado ese hijo. Y cuando él le hizo ver de que fue una gran bendición haberlo tenido, aunque fuera en esos tiempos, no sé, 20 y tantos años, de que ella fue privilegiada. Porque tuvo un hijo a quien amó, le enseñó a amar, porque el muchacho era excelente también. Pero lo más importante es que a veces nosotros decimos, señores, ¿para qué me diste esto? Cuidado. Porque aún en nuestro dolor, Dios está haciendo una obra. Y si nosotros somos gente de fe, tenemos que entender que si perdemos a alguien, que es uno de los dolores más grandes de sufrimiento que el hombre puede tener, si creemos en la resurrección, que es la promesa de Mashiach, sabemos que vamos a ser reunidos con esas personas. Y que esta separación es simplemente algo breve. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Recuerda entonces, pueblo de Dios, que en la amargura es imposible ver el plan divino. Y a veces se escucha el consejo de alguien, porque a veces nos amontonamos en nuestra manera de pensar nada más, y cuando alguien nos hace ver de una diferente perspectiva, puede traer nuestra liberación. Shalom. Amén. Un aplauso para el Eterno.